Hola amigos, ¿qué tal? En un vídeo anterior vimos uno de los elementos más importantes para la protección de los motores, como es el disyuntor termomagnético o guardamotor. Y ahora en este vídeo vamos a ver el otro elemento, diríamos, súper importante para la protección de los motores, como es el relé térmico. Aquí tenemos un relé térmico, que son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar tanto en corriente alterna o continua, aunque claro está, en corriente continua apenas se utiliza. Este dispositivo pues garantiza la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de calentamiento anómalas. Garantiza también la continuidad de la explotación de las máquinas, evitando paradas imprevistas, y también pues puede volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores condiciones de seguridad posibles para los equipos y las personas. La verdad que el relé térmico es un buen aparato para la protección de los motores. El principio de funcionamiento de los relés térmicos es que poseen tres láminas bimetálicas. Aquí vemos otro relé térmico. Aquí vemos lo que es una lámina bimetálica. Y el funcionamiento, como he dicho, es debido a que poseen tres láminas bimetálicas compuestas por dos materiales con coeficientes de dilatación muy diferentes, unidos mediante una laminación y rodeadas mediante un bobinado de calentamiento. Primero vamos a ver aquí el distinto coeficiente de dilatación que tiene. Vemos aquí el coeficiente de dilatación de la barra inferior y el coeficiente de dilatación de la barra superior. Lógicamente, el coeficiente de dilatación de la barra inferior es mayor que el de la barra superior. Entonces, cuando se provoca un calentamiento, la lámina número 1 se alarga más respecto a la lámina número 2. Este es el principio utilizado de lámina bimetálica que se utiliza en los termostatos de bastantes aparatos, y pues es el mismo procedimiento que se utiliza en los relés térmicos. Aquí vemos que dispone de tres láminas bimetálicas. Ahora lo vamos a ver aquí en otro dibujo un poco más claro. Cada bobinado de calentamiento está conectado a una serie, está conectado en serie a una fase del motor. Aquí vemos una fase del motor, está conectado en serie alrededor de la lámina bimetálica. Esta igualmente están conectados en serie rodeando la lámina bimetálica. Entonces la corriente absorbida por el motor calienta los bobinados, haciendo que las láminas bimetálicas se deformen en mayor o menor grado según la intensidad de dicha corriente. La deformación de las láminas provoca a su vez el movimiento giratorio de una leva o de un árbol unido al dispositivo de disparo. Puede ser giratorio o, como en este dibujo, pues es de forma horizontal. Pues aquí hay una regleta móvil y cuando se calienta, aquí lo vemos en el dibujo, pues se dilata. Esta dilatación pues hace
que las láminas bimetálicas empujen a la regleta móvil y la regleta móvil hará que se muevan los contactos. Volvemos atrás, vemos que aquí hay un contacto cerrado 95-96 y un contacto abierto 97-98. Cuando se provoca el calentamiento, pues las láminas bimetálicas al dilatarse empujan la regleta móvil, que hará que el contacto cerrado se abra y el contacto abierto se cierre. Hay que decir que el relé térmico, a diferencia de lo que es el guardamotor, que el mismo guardamotor corta la corriente directamente del motor, pues el relé térmico no corta la corriente del motor. Como veis, el cable sigue continuo hacia el motor, sino que la diferencia con respecto al guardamotor es que el relé térmico debe estar adosado a un contactor. Y entonces este contacto que se abre es un contacto de maniobra que lo que hace es cortar la corriente hacia el contactor, y el contactor se abre y evita que el motor siga funcionando. Este contacto abierto, que luego se cierra, se puede utilizar como aviso, como alarma, o se le puede dar cualquier otra aplicación. Ese es el funcionamiento principal del relé térmico. Repetimos, en condiciones normales están las láminas bimetálicas que están rodeados por el cable que va directamente al motor, un cable por cada fase. Hay dos materiales con distinto índice de dilatación, y entonces en condiciones de calentamiento, pues las láminas bimetálicas se dilatan, empuja la regleta móvil y la regleta móvil empuja los contactos. El que está cerrado se abre y el que está abierto se cierra. Se puede rearmar posteriormente, bien manual o bien automático. Aquí vemos el relé térmico, tenemos los bornes de entrada que van conectados al contactor, el límite de, el regulación de límite de corriente, que aquí en desde 0,1, este relé térmico va desde 0,1 amperios a 0,4 amperios, es para un motor bien pequeño. Aquí tiene el botón de stop, botón de parada, por si hay que realizar una parada. Y aquí está el botón de reset, que bien puede ser manual o bien puede ser automático. Se puede activar automáticamente una vez que se ha enfriado las láminas bimetálicas, o se puede realizar, se puede rearmar de forma manual. Aquí tenemos el contacto cerrado 95-96 y el contacto abierto 97-98. Estos son los bornes de fuerza de salida hacia el motor. Repetimos, bornes de fuerza, entrada que va conectado al contactor, el regulador para regular la corriente de protección, el botón de parada, el rearme bien manual o automático, los contactos auxiliares y los bornes de fuerza de salida al motor. Repito que estos contactos auxiliares trabajan sobre el circuito de mando o de maniobra. O sea que el relé térmico no corta la corriente que va hacia el motor, sino que corta la corriente que alimenta el contactor. Aquí vemos cómo el relé térmico tiene que ir obligatoriamente adosado
a un contactor. Aquí vemos otro modelo, igualmente el relé térmico adosado al contactor. Otro modelo, un relé térmico solamente de por sí, pues no funciona, no sirve para nada, pues tiene que ir, como repito, adosado a un contactor. Entonces, cuando haya un calentamiento, el contacto normalmente cerrado se abre, el contactor se desconecta y por tanto el motor se para. Vemos que hay tres tipos de relés térmicos según la clase de disparo. Clase 10, clase 20 y clase 30. Los relés de clase 10, que son válidos para todas, o sea, relé térmico de clase 10, que son válidos para todas las aplicaciones y tiene una duración de arranque inferior a 10 segundos o menos al 600% de su corriente nominal. Los relés de clase 20 admiten arranques de hasta 20 segundos de duración o menos al 600% de su corriente nominal. Y los relés de clase 30, pues son para arranques con un máximo de 30 segundos de duración o menos al 600% de su corriente nominal. Lógicamente utilizamos relés de clase 10, de clase 20 o de clase 30 según la intensidad de arranque, o sea, el tiempo prolongado de la intensidad de arranque del motor, según la carga. Lógicamente, si hay un motor que necesita 15 segundos para su arranque a una intensidad muy por encima de la nominal, pues lógicamente no nos valdría un relé de clase 10. Tendríamos que utilizar un relé de clase 20. O sea, tenemos, repito, relés térmicos clase 10, clase 20 y clase 30. Y lo elegiremos según el tiempo de subida de intensidad durante el arranque. Vemos el relé térmico, los contactos principales, que son las láminas bimetálicas, las tres entradas de corriente y las tres salidas hacia el motor. Repito que el relé térmico no corta la corriente hacia el motor. El relé térmico lo que activa sí son los contactos auxiliares. El 95-96 lo abre y el 97-98 lo cierra. Este es el principal que debemos de usar, 95-96, que se abrirá en el momento en que haya un calentamiento, se desconectará el contactor y por consiguiente se parará el motor. El contacto 97-98 podemos utilizarlo para activar una alarma o una lámpara de emergencia para saber que el motor está parado. Aquí tenemos el esquema de lo que sería un motor funcionando con un relé térmico. Tenemos los tres cables de fase, los fusibles o puede ser un termomagnético, el contactor principal y el relé térmico. Aquí vemos el esquema de maniobra. Tenemos un fusible para proteger la línea de maniobra y como principal contacto está el contacto cerrado del relé térmico. Pulsador de paro, pulsador de marcha y contacto auxiliar del KM1, que es el contactor principal que
alimenta el motor. Entonces vemos que activamos S1, se realimenta a través de KM1, con lo cual el motor quedaría funcionando. Pasaría la corriente a través de 95-96, a través de 11-12 y después, aunque hayamos dejado de pulsar S1, la corriente circulará por el contacto cerrado entre 13 y 14 y alimentará directamente el contactor. Si hay un calentamiento, el relé térmico abrirá el contacto 95-96, este contacto se quedará abierto, el contactor principal se abrirá y lógicamente el motor se parará. Bien se puede activar el contacto de forma automática 95-96 o de forma manual. O igualmente pues no puede activarse de ninguna de las formas, puesto que hay una avería, por ejemplo, en el motor, lo cual permite una sobreintensidad. En este caso habría que arreglar el motor. Hay que decir también, como dato importante, que cuando falta una fase, el relé térmico lógicamente también sube la intensidad en las otras dos fases y también nos dispara el contacto. Con lo cual, cuando hay falta de fase, si la corriente en el relé térmico está bastante regulada sobre la corriente de funcionamiento del motor, pues se disparará también cuando haya falta de fase. Entonces, a diferencia de lo que es un guardamotor que actúa directamente sobre el motor, el relé térmico debe ir adosado a un contactor y utilizar su circuito de fuerza o potencia y su circuito de mando. Aquí tenemos un modelo de mayor potencia. Aquí tenemos otro modelo. Un modelo también de bastante potencia. Otro modelo. Vemos una tabla de un fabricante donde tenemos la serie de los modelos que fabrican y la intensidad de 0,1, 0,16, 0,16, 0,25, 0,25, 0,4, 4,63, en fin. Tiene bastante variedad de relés térmicos según la intensidad necesaria para proteger, según la intensidad que requiere el relé térmico para proteger el motor. Estos son fusibles de corte lento y corte rápido. Y esto es la referencia del dispositivo. Aquí tenemos otra tabla con valores bastante mayores. Un motor de 13 caballos, 9,57 kilovatios. Intensidad en amperios 32,8 y necesitaríamos un relé térmico con una regulación de 30 a 48 amperios. Así podemos llegar hasta motor de 200 caballos que consume 446 amperios a 220 voltios. Lógicamente, si es a 380, la intensidad es menor. De 446 iríamos a 259 y necesitaríamos un relé térmico con una regulación de 250 hasta 400 amperios.
O sea que con estas dos tablas que hemos visto, vemos que hay gran variedad según la intensidad de corte necesaria para proteger el motor. Aquí tenemos el esquema del montaje que tenemos realizado en parte. La parte de potencia está conectada y vamos a conectar la parte de maniobra. Aquí en la parte de potencia tenemos los tres cables de fase, neutro y tierra, o sea, tenemos la red. Aquí tenemos el diferencial, aquí tenemos el magneto térmico tripolar, aquí está el contactor, a continuación el relé térmico y por último en la etapa de potencia tenemos lógicamente el motor. De aquí, de la línea trifásica, hemos derivado la fase y el neutro para alimentar aquí la línea de maniobra. Tenemos igualmente un magneto térmico bipolar para proteger la línea de maniobra. Aquí tenemos el neutro. Aquí está el neutro que alimenta la lámpara de avería y la bobina del contactor. Y aquí tenemos la fase que alimenta el relé térmico, el contacto cerrado y a su vez también el contacto abierto, que será el que alimentará la lámpara. En este montaje, en vez de usar un pulsador con su contacto de realimentación, hemos usado un interruptor para que sea un montaje más fácil y lo comprendan ustedes mejor. Así que vamos a analizar lo que es el montaje de potencia y a continuación vamos a realizar el montaje de maniobra o mando. Vamos a ver primeramente lo fácil que es colocar un relé térmico en un contactor. Vemos el relé térmico, el contactor se introduce y no hay más que apretar los tornillos. Ha quedado perfecto. Tenemos tres fases de 400 y neutro. Entre una fase y neutro tenemos 230. Alimentamos, damos la vuelta, hacemos un puente hacia el termomagnético tripolar. Del termomagnético tripolar hacemos un puente hacia el bipolar, hacemos un puente en una de las fases, tenemos una fase y alimentamos directamente con el neutro al magneto térmico bipolar para la maniobra. De la salida del termomagnético tripolar alimentamos el contactor y por la parte inferior ya está el relé térmico conectado con el contactor y los cables del motor van conectados a la parte inferior del relé térmico, que son las salidas que alimentan el motor. Vamos a realizar
el montaje del circuito de maniobra y vamos a conectar el cable neutro a la lámpara de avería y a la bobina A2 del contactor. Vamos a conectar primeramente los cables neutros al termomagnético bipolar que protege el circuito de maniobra. Este es el cable que viene hacia el piloto de avería. Lo ponemos aquí. Ahí. Y este es el cable neutro que alimenta la bobina del contactor a través del terminal A2. Ahí está. Ahí queda más bonito. Siempre hay que tener en cuenta la estética. A continuación vamos a realizar la conexión de la fase al contacto cerrado del relé térmico y hacemos un puente con el contacto abierto del relé térmico. Este es el cable de fase. Que conectamos con el contacto cerrado del relé térmico y hacemos un puente con el contacto abierto del relé térmico también. Estaba cerrado el contacto en la forma y ahora volvemos a abrir y volvemos a apretar. Perfecto. Ya tenemos alimentados los dos contactos del relé térmico. A continuación conectamos la lámpara de avería con el contacto abierto del relé térmico. Ahí está. Y el cable de salida hacia la lámpara
de avería. Y para terminar las conexiones, colocamos un interruptor, conectamos del contacto cerrado hacia el interruptor y desde el interruptor hacia la bobina del contactor. Aquí vamos a colocar un interruptor que vamos a utilizar un termomagnético monopolar de un polo que nos vale muy bien para utilizar el carril DI. A continuación conectamos en el contacto cerrado del relé térmico. Conectamos por la parte inferior, ya que no tiene ninguna importancia. Lo mismo da por la parte inferior que superior. Ahí quedó. Y por último, conectamos desde el interruptor hacia el contactor, hacia la borna o terminal A1 del contactor. Con lo cual el circuito ha quedado completo. Ya está la instalación completa y vemos aquí el relé térmico con su botón stop de paro, reset de puesta en marcha. Aquí tiene para regular la intensidad del motor, aunque este regulador no corresponde, este relé térmico no corresponde a este motor, puesto que este motor es bastante pequeño y es de poca intensidad, pero nos vale perfectamente para lo que es la prueba. Entonces, aquí regulamos la intensidad del motor. Aquí tenemos el botón de stop para parar el motor, que se pararía en el caso de tener pulsadores, puesto que se corta y habría que rearmarlo con el pulsador. En este caso, si tiene un interruptor, solamente se para si se pulsa, y el botón de reset por si se dispara el relé térmico por calentamiento. Vamos a poner el motor en marcha. Activamos el test o prueba de disparo. Se enciende la lámpara de avería y ahora reseteamos y el motor sigue funcionando. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, gracias por vuestra atención.